Buenos días, tardes, noches o lo que sea. Ya estamos en la tercera unidad del módulo 1 y pues igual que en las unidades anteriores, para avanzar un poco más rápido, pues vamos a ver la presentación. De las dudas que nos salgan, nos pasamos al libro. Se fijan, son poquitas diapositivas, de las 58 a las 70 son 12, ¿verdad? 11, 12, tal vez 10, quitando esta y la última, ¿verdad? Entonces son poquitas diapositivas, entonces las vamos a ver rápido. Vamos a checar la evaluación que viene al final del libro si alcanzamos, y eso sería la clase de hoy. La siguiente clase haríamos un examen de simulación, tal vez de la unidad 3, ¿verdad? Solamente de la unidad 3. Vamos a empezar. Y dice: analizar y escribir para comunicar. El lenguaje es la mayor habilidad de la comunicación que distingue al ser humano del resto de los seres vivos. Expresa pensamientos, sentimientos y creencias y convicciones. Ok. Ya sé que ustedes han visto este esquema de la comunicación, ¿verdad? Siempre tiene que haber un emisor y un receptor. Esto se llama mensaje, ¿verdad? El mensaje se mueve por algo llamado canal, ¿sí? Lo vamos a ver tal vez un poquito más a detalle adelante, pero esto es lo básico, ¿verdad? Un emisor, un mensaje y un receptor. Eso se necesita para que haya una comunicación, ¿sí? Si es recíproca, pues cuando el receptor toma la información, ahora él es el emisor y le regresa otro tipo de información, ¿verdad? En un mensaje. El canal va a ser la manera en la que le da el mensaje, ya sea hablando o en una carta o con una imagen o con una foto o con un videojuego o lo que sea, ¿verdad? Hay muchos tipos de mensajes, bueno, de formas de comunicar un mensaje. Entonces dice aquí: tipos de lectura. Lectura crítica o analítica, lectura exploratoria, que la lectura exploratoria se basa en la portada, la contraportada, el índice y el prólogo de un libro, ¿verdad? Pues sí, es como la lectura. Vamos a ver, creo que en esta unidad, un poquito más adelante, la macroestructura, ¿verdad? De un texto, que sería esto. Luego dice lectura de análisis. Formula preguntas, genera representaciones gráficas, fragmenta textos, subraya, hace notas. ¿Ok? Se fijan, se parece a lo que vimos antes de qué es leer, ¿verdad? Que vimos lectura superficial, lectura global y lectura de comprensión, ¿verdad? Que la lectura superficial estaría aquí y la global y de comprensión estarían aquí las dos, ¿verdad? Lectura crítica o analítica pues ya es algo más avanzado, ¿verdad? Y es lo que se va a enfocar casi esta unidad en la lectura analítica. Y pues aquí está, lectura analítica. Es conocida también como lectura de comprensión, donde el objetivo es abstraer y comprender los principales conceptos que se exponen en el texto, entender el significado del autor. Algunas preguntas que se plantean al realizar una lectura analítica son, esto es importante, estas preguntas: ¿cuál es la relación entre el título del libro y lo que se dice en su contenido? Por ahí se empieza, ¿verdad? Uno tiene que entender el título y entender lo que está leyendo para saber pues la relación que hay entre una y otra cosa. A veces los títulos parecen que no están relacionados en nada, ¿verdad? Pero resulta que sí. ¿Cuál es la idea principal del texto? Es otra pregunta que hay que contestar para hacer una lectura analítica. ¿De qué trata el texto? ¿Y qué ideas desarrolla el autor? Entonces vamos a la siguiente. Aquí está la macroestructura. Dice: elementos macroestructurales del texto. Según el lingüista holandés Tien van Dijk, algo así, Teun, no sé cómo se pronuncia, el texto organiza su contenido en dos tipos de estructuras: la macroestructura y la superestructura textuales. ¿Okay? La macroestructura
se constituye el contenido del texto. Ejemplo, los títulos, los encabezados, lo que les decía, ¿verdad? A estas partes del texto tendrás un resumen o introducción del texto. Es lo que les decía de acá, de esto, ¿verdad? Portada, contraportada, índice, prólogo. Allí ya hay parte de la macroestructura. Y superestructura representa la forma como se organiza la información en el mismo. El contexto de una obra permite ubicar las características de la época para comprender el mensaje del autor. Esto es otra definición, ¿verdad? Yo lo pondría subrayado, déjenme ver si lo puedo editar. Algunos centímetros más tarde. Dice, el contexto de una obra permite ubicar las características de la época para comprender el mensaje del autor. Esto también ya lo habíamos visto en la unidad 1, creo, en el análisis contextual. Unidad 2, ¿verdad? La unidad anterior. Que era como ubicar el texto según, o la información según el espacio que la rodeaba, ¿verdad? Ya sea espacio geográfico, la ideología, un montón de cosas. Dice aquí ubica tiempo y espacio el contexto. Siguiente, la coherencia de un texto. La coherencia, que ya la habíamos visto también allá en los párrafos, ¿verdad? La vimos definida para párrafos, pero pues aquí es para un texto completo. La coherencia es la propiedad por la cual los hablantes comprenden los discursos o los textos y los perciben como una unidad compuesta por una serie de partes ligadas entre sí y con el contexto en el que se producen. La coherencia tiene que ver con 4 elementos. Y aquí están los 4 elementos de la coherencia importantes que deben de anotar, ¿verdad? Primero, la no contradicción. En un análisis global se deben identificar las ideas que pueden llegar a ser contradictorias, pues en ese caso existiría una falta de coherencia en el texto. Luego, repetición. Las ideas repetitivas afectan de manera directa la coherencia del texto. Pues sí, ¿verdad? Y relación. Para que exista una coherencia en el texto debe existir una relación directa entre las ideas que se plasman a lo largo de este. ¿Sí? Que es como la relación entre las oraciones del párrafo, ¿verdad? Como lo vimos en la unidad anterior. Y la progresión, la exposición de las ideas de manera progresiva genera una coherencia en el texto y a su vez que sea posible comprender lo que se expone. Esto es como la relación, pero en vez de las oraciones en los párrafos, ¿verdad? Entonces aquí yo también le pondría la no repetición, ¿verdad? Igual que la no contradicción. Estas sí son positivas, pero estas son negativas las dos. Siguiente. Intertextualidad. Relacionar la información de diferentes textos y compararla. Eso es intertextualidad, ¿verdad? La relación comparativa entre dos textos, por así decirlo. Y pues aquí tenemos un ejemplo de intertextualidad general, dice. Es la rima 53. Dice, volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala en sus cristales jugando llamarán, pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha al contemplar, esas no volverán. Gustavo Adolfo Bécquer. Y este de Jorge Guillén dice, titula Las golondrinas y dice, volarán las oscuras golondrinas bajo, muy bajo, casi a ras de suelo, y lanzándose en ráfagas que rasgan transparencias elevarán el vuelo, pero aquellas que vimos aquel día nunca más volverán. Si se fijan, son muy parecidos. Prácticamente el tema de ambos textos es el mismo, pero está escrito de manera diferente. Hay una relación en la información que tiene cada texto, ¿verdad? Si las comparamos, pues es lo mismo prácticamente, casi lo mismo. Eso es intertextualidad. Ahora, lectura crítica.
Es la disposición para encontrar el sentido profundo del texto, las ideas, razonamientos e ideologías. Te permite identificar la estructura del texto, su relación con otros, la intención del autor al escribirlo y compararlo con otros documentos que aborden el mismo tema, identificar puntos de vista. Todo eso te permite la lectura crítica, ¿verdad? ¿Cómo hacer una lectura crítica? Pues primero hay que saber leer, lo que vimos en la unidad 2. Si uno sabe leer, vas a poder saber hacer una lectura crítica. Actividades para una lectura crítica. Primero, identificar al autor y supongo que su contexto, ¿verdad? Identificar las características del texto y construir la interpretación. O sea, primero tienes que identificar al autor, tienes que entender su contexto. Me imagino que ahí entra todo esto del contexto, el contexto del autor y tal vez el contexto de la obra, ¿verdad? Bueno, eso va acá. Aquí el contexto del autor. Acá, identificar las características del texto, pues ahí tienes que identificar el contexto del texto o de la lectura, la macroestructura, la superestructura, todo, ¿verdad? ¿Qué tipo de texto es? Si es didáctico, si es el tipo de texto que sea. Y luego, después de todo eso y después de la lectura completa, pues ya puedes construir una interpretación o hacer una crítica, por así decirlo. Comentario de un texto. Consiste en describir el mismo con base en lo que el autor nos quiere decir. Un comentario se considera un intermediario entre el texto y el público lector. Pasos para realizar comentarios. Bueno, esto es como lo que tiene que tener un comentario, ¿verdad? Al escribirlo. Una introducción, una presentación, un argumento y una valoración, ¿ok? El comentario tiene valoración. ¿Qué es la valoración? Pues decir, es bueno, es malo, es un buen tema o aborda muy bien el tema. Eso ya es darle una valoración, como calificarlo. Aunque no digas le pongo 10 o le pongo 9, ¿verdad? Lo calificas de otra manera. Reseña. La reseña es un escrito breve en donde se describe una obra mediante una síntesis y posteriormente se presenta una evaluación o crítica sobre la misma. ¿Ok? Dense cuenta que es diferente a un comentario. ¿Ok? La reseña es una síntesis en sí. Tú no haces una síntesis en un comentario. Tú presentas el texto, ¿sí? Es una presentación del texto. Das tus argumentos y lo valoras basado en tus argumentos. ¿Ok? Entonces, siguiente. En esta evaluación se destacan sus fortalezas y sus debilidades del texto, ¿verdad? Se señala la contribución y su naturaleza para conocimiento de los lectores. Muy bien. Elementos estructurales de la reseña. La identificación. ¿Qué va en la identificación? El nombre de la obra, del autor, la definición del tiempo y del espacio en el que surgió. ¿Ok? Es parecido a lo que viene haciendo acá la introducción y la presentación, ¿verdad? Parecido. Resumen o sinopsis o síntesis, ¿verdad? De que contiene pues las ideas principales del texto. Y la crítica pues un juicio valorativo. ¿Ok? Que viene a ser la valoración acá. ¿Ok? Es muy parecido. Solo que este tiene una síntesis o un resumen y este no, ¿verdad? Este uno lo presenta el texto a su manera, da sus argumentos y lo valora. El comentario. ¿Por qué? Pues porque en el comentario no importa si defines bien qué tipo de texto es o de qué trata el tema. Un comentario uno puede decir, pues es algo muy aburrido de leer por esto y por esto y por esto otro. ¿Sí? Nada más. Diferencias entre reseña y comentario. Aquí están las diferencias. Comentario es menos formal y la opinión es personal, ¿sí? Y la reseña es un documento objetivo. Este es muy objetivo, por eso tiene que tener una síntesis, porque tiene que enfocarse bien en que el lector de la reseña comprenda qué tema está abordando el texto y qué es lo que está criticando, ¿verdad? Acuérdense que en la reseña hay una crítica. El comentario pues
se supone que es alguien que quiere como conocer algo más personal, opiniones personales. Es prácticamente eso, un comentario. Ok. Polilla. Muy bien, siguiente. Investigación documental, donde buscas información en diferentes fuentes de consulta, libros, revistas, internet, haces lecturas y tomas notas del material que revisas y elaboras reportes con tus conclusiones. Una investigación documental es lo que deberían hacer todos ustedes como estudiantes al estar aprendiendo algo nuevo, ¿sí? Ya sea de estos libros de prepa abierta o de internet o de otros lugares. Deben de hacer una investigación documental, deben de documentar su conocimiento de una y mil maneras. Y aparato crítico, las notas que se escriben en el texto a pie de página o al final del capítulo o del libro para señalar la fuente de donde se obtuvo la información o las ideas expuestas. Bueno, aquí se acaba. Ya este era el último tema, el aparato crítico. Dejen ver si me acuerdo cómo lo vi yo. Esta se llama la información bibliográfica, ¿verdad? Por así decirlo. Son todas estas. El aparato crítico es lo que lleva el formato APA, ¿sí? No me acuerdo bien ahorita cómo se llama, se los voy a poner aquí en el video. Pero es eso, ¿verdad? Es lo que lleva el formato APA para definir las fichas bibliográficas o las citas bibliográficas, ¿verdad? Entonces aquí ya se acaba la presentación muy rápido. Vamos a ver acá cómo nos describe qué temas vamos a ver si los leímos todos en la presentación. Dice: el proceso de lectura, elementos macroestructurales. Bueno, eso es lectura. Para obtener información, actividades, una lectura crítica, textos originales, yo entiendo, tú entiendes, todos entendemos, técnicas analíticas y críticas. Se fijan, aquí hay mucho de hacer actividades, ¿verdad? Pasos para realizar comentarios, ya. Elementos de la reseña, sí. Pasos para elaborar una reseña, corrección de textos, investigación documental. Muy bien, pues al parecer sí leímos casi todo, menos lo que es como actividades, como esto de yo entiendo, tú entiendes, todos entendemos, o esto. Estas son actividades, lecturas y escritura, ¿verdad? Entonces vámonos hasta el final de esta unidad para ver si hay una autoevaluación. Miren esta tabla, qué bueno que me paré aquí. Es un poco importante es importante para esta sección, ¿verdad? ¿Se acuerdan que, me voy a regresar acá? Identificar las características del texto. Aquí en la lectura crítica lo vimos. ¿Cómo identifico las características del texto? Así, ¿verdad? La intención o la intencionalidad comunicativa de los textos narrativos relatan hechos, ya sabemos que eso hacen los expositivos hacen comprender un tema, los descriptivos esto ya lo vimos, ¿verdad? Entonces responden a qué pasa, responde por qué es así, responde cómo es, estos responden qué define el autor o qué se intenta, ¿verdad? Los argumentativos. Los modelos son qué tipos de textos son de esos, ahí están. Ya vimos algunos, no todos, pero cuentos, novelas, noticias, cómics, biografías o memorias, diarios. Estructura, situación inicial, transformación, nudo. Esto, ¿para qué no lo ponen aquí? Para poder identificar nuestro texto. Yo quiero hacer una crítica de un texto o una lectura analítica. No puedo hacer una lectura analítica si antes no identifico qué tipo de texto tengo, si es un narrativo, un expositivo, descriptivo o argumentativo, y dentro de eso si tiene alguno de estos modelos, ¿verdad?, de texto. Entonces es importante entender qué tipos de textos están viendo. Vamos a la siguiente. Evalúa tu aprendizaje.
Bueno, no hay una autoevaluación en sí. Bueno, vamos a ver cómo está el ya estoy preparado. Dice, lee las siguientes situaciones y subraya las respuestas correctas a la pregunta formulada. Ok. 1, 2, 3, 4. Las voy a contar para ver si la alcanzaríamos a contestar. Hay una lectura muy larga. Voy a quitar estos marcadores. Bueno, voy a hacer todo menos esta parte de la lectura. ¿Por qué? Porque es elaborar un resumen, elaborar un comentario, una reseña. Entonces sería muy tardado, ¿verdad? Si me pusiera a hacer un resumen de todo esto, un comentario, una reseña. Ustedes háganlo, si pues pueden hacer esto. Igual les voy a dejar tarea, pero no esto, otra cosa. Entonces, pues vamos a empezar. Dice, Adelaida estudia para comprender y explicar las ideas de Leucipo y Demócrito, así como los modelos atómicos de Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr, para conocer la evolución de la concepción del átomo y entender la materia discreta. ¿Cuál de las siguientes técnicas de aprendizaje debe utilizar para lograrlo? Un mapa mental, un comentario, una línea del tiempo o un mapa conceptual. Bueno, dice para conocer tienen que tener mucha atención en lo que leen. Con esto yo ya sé que, bueno, yo ya tengo una idea de qué tipo de herramienta usar, ¿verdad? Dice para conocer la evolución de la concepción del átomo. ¿Ok? La evolución, en cuanto hablan de evolución, yo pienso en tiempo, ¿verdad? Toma el tiempo evolucionar, entonces aquí es evolución de las ideas. Primero surgió esta idea, luego la de él, luego la de él, luego la de él, luego la de él, ¿sí? Para mí es una línea del tiempo. Entonces yo diría línea del tiempo. Yo digo, ¿verdad? Quién sabe, a lo mejor estoy mal, pero yo digo línea del tiempo. Siguiente. Dentro del mismo tema de estudio se le sugiere determinar las semejanzas y diferencias entre los modelos de Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr. ¿Cuál de las siguientes organizadores visuales le es útil para la tarea? Pues si va a ser semejanzas y diferencias, pues es obvio que va a usar un cuadro comparativo, ¿verdad? ¿Sí? Esto es de la unidad 1. Araceli, quien ya estudió la preparatoria en la modalidad abierta, aconseja a Sergio cursarla de igual manera. ¿Con cuál de los siguientes elementos caracteriza la gestión del aprendizaje? Entonces, ¿cómo gestiona uno su aprendizaje? Todavía es de la unidad 1. Dice aquí definición de metas personales de aprendizaje considerando los objetivos de los módulos a estudiar. Búsqueda de asesoría para que el asesor defina las metas de aprendizaje considerando los objetivos de los módulos a estudiar. No, acuérdense que todo el estudio de preparatoria abierta está basado en ustedes, en que ustedes sean unos estudiantes eficientes e independientes, no en que un asesor te diga qué estudiar. ¿Ok? Muchos cometen ese error, dicen, es que el asesor no me dice, es que el maestro no me apoya, es que el maestro, bueno, sí los tenemos que apoyar, pero es que el maestro no me dice que voy a venir en el examen. Nunca les va a decir eso, nadie, ¿verdad? Entonces, depende de ustedes, no del asesor. A eso es a lo que me refiero. Entonces, esta opción no. Memorización de los conceptos clave enumerados en cada uno de los objetivos de los módulos a estudiar. No. No sé si se han dado cuenta, pero en los exámenes de simulación anteriores que hemos hecho, nunca me he memorizado nada. Siempre digo, pues yo me acuerdo que leí tal cosa, entonces por lógica y por razonamiento yo creo que esta debe ser la respuesta, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Entendiendo los conceptos, entendiendo los temas, entendiendo, aprendiendo, no memorizando, ¿sí? Es diferente entender algo, aprenderlo, comprenderlo, a memorizar algo, ¿sí? Yo puedo memorizar que pi vale 3.1415, 9, 2, 5, lo que sea, ¿verdad? Pero eso no me va
hacer entender qué es pi o de dónde surge pi, ¿verdad? No me va a hacer entender que surge de la división entre el perímetro y el diámetro, lo que sea, ¿verdad? No me va a hacer entenderlo, la memorización. Entonces la memorización no es lo más eficaz para aprender, ¿sí? Por eso no. Y leer los objetivos de los módulos, no basta con leer. Entonces yo diría, ¿verdad? Definición personal de las metas de aprendizaje. ¿De dónde vas a sacar las metas de aprendizaje? Pues de los temas que te va a decir el libro. Hay una sección al inicio de cada unidad que dice qué saberes trabajaré, ¿ok? Esas son las metas de aprendizaje, ¿okay? Entonces yo aquí diría A. Entonces llevamos 1C, 2D, 3A. Siguiente. Sergio comienza la preparatoria abierta en la modalidad abierta. La preparatoria en la modalidad abierta y no sabe por dónde comenzar a planear de manera autónoma la realización de sus estudios. ¿Qué acción debe llevar a cabo primero? Dice aquí comprar una computadora porque tiene actividades que realizar en un procesador. No es primordial. Claro que le facilitaría mucho la vida y las cosas, pero para la preparatoria abierta no es indispensable la computadora. Buscar materiales complementarios a los temas que aborda en los módulos del nivel 2. Porque solo del nivel 2 no entiendo. Pues yo diría que esta no, ¿verdad? No le encuentro lógica a la respuesta. Reconocer lo que ya sabe sobre los temas que aborda del módulo. Representaciones simbólicas y algoritmos será el título, no algebraicas. Tal vez, pero ¿por qué solo de un módulo? No entiendo. Y la otra dice estudiar las características del plan. Pues yo diría que sí. Acuérdense que nosotros vimos el plan de estudios y acuérdense que se los acomodé en qué orden habría que ver los módulos según la información que yo tengo. Primero el 1, luego el 6, luego el 2, luego el 7, luego el no me acuerdo, el 10 creo, así, ¿verdad? Esas es las características del plan. Vimos los niveles, vimos la importancia de los niveles, los módulos en qué nivel entran y un montón de cositas, ¿verdad? En la unidad 1, todo eso fue de la unidad 1. Pues yo diría esto, primero que nada, ¿verdad? Saber cómo es el plan de estudios y saber cómo hacer tu mapa curricular, se llama. O sea, cómo vas a abordar el plan. Número 5. En el módulo Ser Social y Sociedad se solicita a Andrea. Ser Social y Sociedad es el módulo 4. Es un módulo bonito y sencillo. Se solicita a Andrea que escriba en el procesador de palabras qué acción le permite empezar su trabajo. Andrea que escriba en el procesador de palabras, punto. Y la pregunta es, ¿qué acción le permite empezar su trabajo? O sea, ¿cómo empieza ella a escribir en el procesador de palabras? Esa es la pregunta. Y dice, revisar los dispositivos de entrada y salida de la computadora, abrir el procesador de textos y comenzar la escritura, encender el equipo de cómputo, familiarizarse con los elementos de la pantalla. Hoy está muy difícil esta, porque, bueno, yo diría abrir el procesador de textos, ¿verdad? Y comenzar a escribir. O sea, eso es lo que yo haría. Es lo que me permitiría empezar mi trabajo. Pero pues obviamente no lo puedo hacer si no está encendido el equipo. Está medio raro esta respuesta. Yo diría esto. Aunque podría ser todos, ¿verdad? Todas las respuestas hay que cumplirlas en cierto orden. ¿Para qué? Pues para poder utilizar la computadora. Yo no puedo hacer este video sin antes checar que esté funcionando el micrófono, checar que esté funcionando la cámara, checar que el libro lo tenga completo, que sí esté bien, todo eso, ¿verdad? Entonces, pues yo diría que todas son importantes. Vamos a ver las respuestas de estas primeras 5 preguntas nada más, ¿ok? Porque esto ya no, pues es mucha lectura y luego hay que hacer redacción. Entonces eso se los dejo a ustedes, estos háganlo ustedes. Del ya estoy preparado,
página 213 y 214 del libro módulo 1. Entonces vámonos a las respuestas. Aquí está. Es evaluación final, ya estoy preparado. Solo de la 1 a la 5, ¿verdad? Si se fijan, aquí dice tu resumen, se parecerá al siguiente. Aquí hay un resumen más o menos, como debería venir. Un comentario, más o menos como deberías haberlo hecho. Y una reseña, más o menos como deberías haberla hecho. Ok, obviamente no hay que copiarlas, hay que hacerlas ustedes mismos, luego compararlas. Una intertextualidad, ¿verdad? Para ver si lo hiciste más o menos como debía haber sido según la idea principal. Entonces, 1C, no me acuerdo qué era. Estoy en la página 230. Vamos a ver qué contesté yo. Es la página 211. 1C, sí, yo dije línea del tiempo, ¿verdad? Ahí está, 1C. Entonces la 1 bien, la 2 dije D y la 3 dije A. La 2D, la 3A, muy bien. Faltan 4 y 5, aquí dicen que es D y C. Vamos a ver. Dice D y C. Me equivoqué. D y C. La D. Sí, estudiar las características del plan. Les digo, esto fue pura lógica. No entendía bien las respuestas, pero por lógica era esta, ¿verdad? Y aquí dicen que la C, encender el equipo de cómputo. Pues sí, ¿verdad? Antes de hacer todo esto en un equipo de cómputo, pues tienes que tenerlo encendido. Esa era muy capciosa, pero pues está bien, así es. Si no prendes la computadora no vas a poder escribir en la computadora. Y pues ya, con eso acabamos el video de hoy. El siguiente video, yo creo que sí voy a hacer otro. Tal vez no. Lo voy a pensar. Puede ser que ya aquí dé por concluida la unidad, el módulo 1, y que más bien les deje de tarea hacer las evaluaciones de la página de preparatoria abierta y de MiEva. Entonces pues allí ya eso sería su trabajo, hacer las evaluaciones, ver cómo les va y mandarme sus respuestas, ¿verdad? Sus resultados. Entonces nos vemos, eso sería todo por hoy. Gracias. Adiós.